buenas tardes. Hoy martes 7 de diciembre, bienvenidos a todos. Estamos en tiempo ya de tertulia, un día en medio de este puente que por cierto espero que estén disfrutando todos, pero nosotros mientras tanto vamos a continuar como cada día informándoles de todo lo que ha ocurrido durante este pasado fin de semana en la isla de Lanzarote. En la actualidad pasa, el foco informativo está ahora mismo en la COVID, luego le comentaremos, pero se ha detectado el primer caso de la variante Omicron en Canarias, concretamente en la zona de Gran Canaria, luego lo comentamos, además de la situación de los hospitalizados y demás, que es ciertamente optimista en la isla de Lanzarote. Pero antes, otro tema de actualidad. ¿Se acuerdan ustedes que el viernes pasado nos íbamos de aquí, hablábamos con el alcalde accidental del Ayuntamiento de Aría, Víctor Robaina, y nos comentaba que en principio pues parecía, según entendíamos, que se iban a paralizar esas obras del nuevo CIBE de Guinate y que se había llegado, pues en principio, a un acuerdo con los propietarios del suelo donde el ayuntamiento quería situar ese CIBE. Bien, pues para sorpresa de muchos, este fin de semana han comenzado esas obras, luego pondremos unos vídeos y unas fotografías que lo demuestran y para eso precisamente tendremos a nuestro invitado de hoy aquí, al senador por la isla de Lanzarote y La Graciosa, Manuel Fajardo Palarea. Muy buenas tardes, senador. Buenas tardes. Ahora comentaremos justamente ese tema, ha sido para sorpresa de muchos, luego, como le comentaba, teníamos el pasado viernes al alcalde de Aría y en principio parece que se había llevado a un acuerdo que parece que no ha sido así, o no del todo. Luego, insisto, nos comenta por qué se han comenzado con esas obras. Antes y ahora mismo le resaludo, presento a mi compañero periodista Domingo Rivera. Muy buenas tardes, Mingo. Hola, ¿qué tal? Bueno, una gran sorpresa del tema de las obras, ahora lo comentaremos, pero antes, como bien comentaba a los espectadores, el COVID. Se ha detectado, Sanidad lo ha confirmado hace muy poquito, el primer caso de la variante Omicron en Canarias. Sí, un hombre que venía de Sudáfrica, pero bueno, dentro de todo este jaleo que se ha armado con esta variante, hay que decir que está en su casa, doble vacunado y está en su casa, es decir, no está hospitalizado, está haciendo la cuarentena, porque estamos a veces oyendo esta alarma que se ha creado y hay muchos virólogos que están diciendo, oye, ¿te acuerdas cuando pasó con la variante india, la Delta? También empezamos a hablar, evidentemente hay que tener cuidado, pero es decir, es un hombre que está en su casa, no está en ningún hospital. Así es, y además añadir que hasta ahora lo que se conoce por parte de los expertos, nosotros, insisto, siempre trasladamos lo que los expertos anuncian. Esta variante de momento parece no ser más virulenta, no ser más grave, sino simplemente sí que parece que más contagiosa, con lo cual, bueno, es un dato, una parte negativa, una parte positiva, pero bueno, nos quedamos con eso. Primer caso de la variante Omicron en Canarias. En cualquier caso, siempre insistimos en el tema de la responsabilidad, sea cual sea, como decíamos García, la letra del alfabeto que lleve la variante, ¿no? Exacto, no, y además hay que decir que está claro que donde hay muchos más contagiados, estamos hablando de Sudáfrica, un país que la tasa de vacunación es muy baja, entonces, es decir, está claro que es una variante, van a seguir apareciendo, y ya también nos lo decía Amos García aquí, nos lo decía, que van a seguir apareciendo, y lo importante por un lado es que sigamos vacunando en España, ahora ya estamos con la tercera dosis, a partir de unos grupos de edad y seguramente acá a partir de enero empezaremos los menores de 60 años y sobre todo que las vacunas lleguen a todos los países del mundo. Sí, mientras no ocurra eso y siga existiendo desigualdad en este ámbito, no vamos a frenar la COVID, así nos lo decía Amos García. Por otro lado, hospitalizados, lo cierto es que a pesar de ese aumento de contagios diarios, no en Lanzarote, sino en Canarias y en general, parece que aquí en esta isla no afecta de forma negativa al número de hospitalizados. Actualmente hay 6 hospitalizados en el Molina Orosa, todos ellos en planta, con lo cual, si recordamos, pues son mejores datos que la semana pasada, que hablábamos de 9, con lo cual la unidad de cuidados intensivos vacía y el número de hospitalizados decreciendo, continúa decreciendo, por lo tanto ese aumento de contagios diarios, de momento no influye o no se refleja en la situación del hospital. Y otra cosa, Mingo, la actualidad pasa por incendios también, no es novedad, pero la verdad que ha sido algo escandaloso este fin de semana. Sí, en la madrugada del pasado lunes, se registraron 5 incendios prácticamente a la misma vez, es decir, está claro que fueron provocados. Playa Honda se llevó la lotería porque uno de ellos fue en la carretera de las playas, pero es que hay que tener en cuenta que fueron 5 vehículos afectados, una autocaravana y 14 contenedores, además de una pérgola y una farola que a la misma vez hizo que varias calles de Playa Honda se quedaran sin luz. Es decir, estamos ante hechos delictivos y que podían todavía ser peor si hubiese causado algún daño personal.
Lo bueno de esto, lo bueno es que por lo visto el ayuntamiento ya tiene indicios de quién podría ser, que ya se están investigando, y a la misma vez creo que ya también han dicho vamos a tener que poner algunas cámaras en Playa Honda, porque por desgracia cada vez se repite más y Playa Honda es una de las zonas más afectadas, así que veremos si la policía al final en estas investigaciones se detiene, pues está claro que ha sido provocado a partir de las 4 de la mañana, creo que fueron casi 4 seguidos en calles aledañas de Playa Honda, con lo que, a ver, pues, podía haber sido, digo, afectó ya una pérgola de una casa, y eso hubo uno también hace poco en Arrecife, que creo que tuvieron que desalojar una casa porque casi se mete por la ventana, con lo que estamos hablando, digo, de delitos, y yo creo que esperemos que se detenga a los culpables, ¿no? Desde luego que sí, eso es siempre lo importante, que se sepan que existe investigación, que hay una investigación, que hay cámaras y que muchas veces pues no se para hasta dar con los culpables, efectivamente. Bueno, ahora sí, pasamos y saludamos a nuestro invitado de hoy, el senador por la isla de Lanzarote y La Graciosa, Manuel Fajardo Palarea. Muy buenas tardes, senador, una vez más. Buenas tardes a ti, buenas tardes, Domingo. Y decir, sí me gustaría hacer dos comentarios al hilo de las noticias, ¿no? En primer lugar, que caiga todo el peso de la ley sobre aquellos energúmenos que se dedican a cometer actos vandálicos que no solamente ponen en peligro los bienes, sino también ponen en peligro la vida de las personas, porque no hay que olvidar que aparte de los daños que pueda ocasionar las llamas, también las pueda ocasionar el tema de poder tener alguna afección como consecuencia del humo que se produce como consecuencia de esos incendios. Y esperemos todos que la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lleven a cabo su misión lo más pronto posible y se pueda poner en manos de la autoridad judicial a esto incalificable, por un lado. Y por otro, cuando hablan de la vacunación, no vamos a parar el tema de las variantes y no vamos a parar el tema de este COVID si no hay una inmunidad de grupo global, mundial. O sea, tiene que haber mucha mayor y una mejor solidaridad por parte de los países que tenemos determinados niveles económicos con respecto a aquellos países que no la tienen. Decía Domingo de forma acertada el nivel de vacunación que hay en Sudáfrica. Es que hay países de África donde el nivel de vacunación no llega ni al 5%. Y hasta en tanto, todos, y yo creo que de eso hay conciencia a nivel mundial, no pongamos en práctica lo que se predica, o sea, esa solidaridad para que todos los países que componen el mundo estén suficientemente vacunados, difícil va a estar. Pero bueno, seguiremos en la lucha. Así es, desde luego, solidaridad, por supuesto que sí, responsabilidad individual de cada uno y solidaridad para ese reparto de vacunas, por supuesto que sí, si no, pues difícilmente vayan a desaparecer estas nuevas variantes. Vamos al tema que le comentaba, senador, al tema de actualidad. Hay muchísimas dudas, las redes sociales han sido una vez más un boom con el asunto del CIBE durante este fin de semana. Lo comentaba al principio del programa, teníamos el pasado viernes al alcalde accidental Víctor Robaina de Aría, nos decía que en principio pues parecía que se habían paralizado esas obras y que estaban en ese momento de establecer o de finalizar ese acuerdo con los propietarios del suelo donde el ayuntamiento de Aría quería establecer ese CIBE. Las obras han comenzado, tenemos vídeos y fotografías que lo demuestran. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, a mí me mandaron una fotografía el 21 de noviembre Estamos viendo ahí imágenes de este año, donde se veía la caseta, no se veía todavía la maquinaria y no se veía obra alguna. Luego sé que el día 23 de noviembre hubo una reunión entre responsables en este caso, de la delegación del gobierno, a través de la delegación insular y representantes del ayuntamiento en este caso de Aría, para tratar este tema. Y es verdad que hubo un compromiso, ahora si quieres hacemos un poco de historia, por parte del ayuntamiento de poner a disponibilidad del Ministerio del Interior un suelo que no fuera ese a la hora de poder llevar a cabo la instalación del CIBE. Instalación del CIBE que se nos viene reclamando de forma reiterada desde hace muchísimo tiempo, que ha sido objeto de críticas, una crítica contumaz, a veces totalmente arbitraria e incluso temeraria, puesto que algunos llegaron a relacionar falta de CIBE con el fallecimiento de las personas que venían en las pateras,
y que tuvo que llevar a Consejo de Ministros en su día este gobierno para poder declararla de obra de carácter excepcional y licitarla por el carácter de emergencia. Por tanto, hay una licitación hecha, hay un contrato y la empresa tenía la obligación de llevar a cabo la obra. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que después de esa fecha, el día 29 de noviembre, el lunes de esta semana no, el lunes de la semana anterior, el ayuntamiento se dirigió a la Dirección Insular de Lanzarote. Claro, ustedes imagínense que después de todo este íter que yo acabo de relatar, a mí se me dirige un ayuntamiento y me dice textualmente lo siguiente. Por un lado se dice que pudiera ser titularidad un terreno del ayuntamiento y por otro lado se dice, no obstante, revisado el catastro, la citada parcela aparece titulada a nombre de la propiedad de, no voy a decirte quién, aunque la misma no constituye una parcela en sí mismo, sino aparece descargada de la finca matriz. En ambos supuestos, sea pública o privada, y puestos en contacto con la supuesta titularidad privada, manifiesta que no existe inconveniente alguno para ubicar las citadas instalaciones en el lugar pactado. Claro, vamos a ver, esto no es una relación entre dos particulares, es una relación entre dos administraciones, un ayuntamiento y todo un ministerio. Hombre, vamos a ver, si yo digo que he hablado con un particular, lo normal es que si he hablado con el particular haya expresado su voluntad de forma inequívoca. ¿Cómo? De forma fehaciente. El problema, yo creo que esto se ha tomado como, no voy a intentar imputar ninguna responsabilidad a nadie, pero un poco de forma informal. Es que no estamos hablando de una tontería, estamos hablando de que hay, como te dije, hay unos contratos firmados, hay una declaración de emergencia y excepcionalidad de la obra. Hombre, si tú te diriges al ministerio intentando un cambio de ubicación, como mínimo, tienes que hacerlo de una forma que el ministerio, cuando reciba la notificación, diga, esto obliga al ayuntamiento. Ejemplo, acuerdo plenario, diciendo cuál es la parcela, cuáles son los límites de la parcela, cuáles son los metros, dónde está ubicada, porque yo, ministerio, tendré luego que hacer las pruebas necesarias para saber, y todo esto paralizando un contrato, sí, para ver si el CIBE funciona allí o no funciona allí. Y si es un particular, lo normal es que el particular por lo menos haga un acta notarial donde no lo que me diga alguien que dice que estaría dispuesto, no, hombre, haga un acta notarial donde diga que pone a disposición del Ministerio del Interior tal parcela con tantos metros cuadrados, ubicada en tal sitio, con estas coordenadas y por tiempo indefinido, porque eso es lo mínimo que se pide. Ante esto, pues la única explicación que le encuentro, y mire que estoy haciendo, y quiero agradecer públicamente primero a mi compañero Alfredo Villalba que me ha llamado, a Pepe Torres, el alcalde no me ha llamado, pero Pepe Torres sí ha hablado con él, que sé que se ha puesto en funcionamiento, o sea, se ha puesto activo con este tema, incluso colaboró en la redacción de esta misiva del día 29 de noviembre, que vuelvo a repetir, es el lunes de la semana pasada. Y luego al delegado del gobierno, al Ministerio del Interior, al delegado insular, con todos ellos he hablado. Y hoy mismo he estado hablando para intentar coadyuvar a una solución que intente evitar por todos los medios que sea en ese lugar concreto. Pero claro, para que no sea en ese lugar concreto tendrá que ser en otro lugar que esté perfectamente delimitado y con las autorizaciones correspondientes por la propiedad y además que cumpla un objetivo fundamental. La razón de ser del CIBE es que funcione. No vamos a poner el CIBE en un sitio que no funciona. Claro. Entonces, lo que pasa es que lo que no se entiende es que hayamos tenido que esperar hasta, no al último minuto, sino a que la obra esté empezada, pues yo no sé si el ministerio, por el contrato, el ayuntamiento, sabían precisamente que la parcela esa era justo la que estaba detrás, que no estaban buscando, no sé, lo único que digo, no ha habido ninguna posibilidad de nadie de haber acelerado lo que se está haciendo ya no en el último minuto, sino después del último minuto. Acabas de hacer una pregunta que es totalmente pertinente, y es la reflexión que, vuelvo a decir, sin estigmatizar ni imputar a nadie,
¿Tú te crees que no ha habido tiempo desde el 21 de febrero del año 2021, este año, hasta ahora, para que el ayuntamiento pusiera a disposición del ministerio un terreno alternativo que no fuera Guinate? Permíteme un segundo, bueno, los dos, porque estamos escuchándole a usted, senador, pero como decía, y para la gente que se perdió el viernes la entrevista al alcalde accidental actual de Aría, Víctor Robaina, vamos a escuchar lo que comentó él acerca de este asunto para luego encajar la respuesta del senador. Lo que decimos nosotros es que tenemos que reubicar ese espacio, que no podemos ubicarlo en ese sitio tan emblemático y que no, y en la nueva situación donde nosotros planteamos es un terreno privado. Por lo tanto, nosotros no podemos dar autorización por el terreno privado. También hay que recordar que esa obra en concreto estaba declarada por emergencia. Por lo tanto, no le voy a llamar para que se incorpore. Tienen la posibilidad de la cooperación administrativa y segundo, de situarlo, porque así te ampara la ley. Lo que no entendemos es esa problemática que se ha creado señalando al Ayuntamiento de Aría como único culpable de que no se haya ubicado el CIBE. Ya está reconducida. Ellos presentan un segundo proyecto de un nuevo CIBE. Nosotros les volvemos a recalcar que no es el espacio adecuado. Nos hemos puesto en contacto, visto la poca premura por parte de ellos con el propietario, y los propietarios han entendido el problema y han cedido el terreno. Ya hemos mandado al Ministerio del Interior la documentación para que donde se cede ese espacio para ubicar el nuevo sitio. Es decir, al lado de la caseta esa. Efectivamente, adosado a esa caseta. También es verdad que entendíamos, y discúlpame, que no es en el sitio ideal. Quien conozca a Órsula, quien conozca el mirador, ese haz de rayo que emite lo que el propio CIBE, queda tapado la zona de Punta Farión por la zona franja, la franja roja, por así decirlo, que es por donde están entrando el flujo de pateras, que son los que están provocando las drásticas imágenes, las drásticas situaciones que hemos vivido. Bueno, pues como acaba de comunicar, por un lado dice, y claramente, que la situación ya está reconducida y que ha enviado ya la documentación adjunta y necesaria para pues informar de que los propietarios de ese suelo privado ya están conformes para cederla. No, hablamos no, que ya se ha cedido. Que ya se ha cedido, sí. Hablamos de esta documentación que acaba de decir usted, senador, que acaba de leer, además. Es que ahora sí estoy obligado a decirle a don Víctor lo siguiente. Yo imagino que él lee lo que firma. Le voy a leer textualmente. De todo lo anterior y contrastada con la cartografía catastral de la zona, se desprende que la parcela objeto de la cesión de uso para la ubicación del CIBE se encuentra al norte de los limitados riscos y por ende dentro del macizo Famara-Guatifay, íntegramente propiedad municipal, catalogados como terrenos comunales. Eso lo firma don Víctor el día 29 de noviembre. Es decir, que nos está diciendo que no es privada. Está diciendo... Claro, pero bueno, por un momento, Domingo, tú ponte en el lugar del responsable del Ministerio del Interior. Dice esto en contradicción con lo que acaba de decir, porque lo que acabo de escuchar es que él dice que es de titularidad privada. Y a continuación de esto dice, no obstante, revisado el catastro, la citada parcela aparece intitulada, el catastro no genera tampoco propiedad, a nombre de la propiedad de una empresa, aunque la misma no constituye una parcela en sí mismo, sino aparece desgajada a la finca Matiz. En ambos supuestos, sea pública o privada, y puestos en contacto con la supuesta titularidad privada, manifiesta que no existe inconveniente alguno para ubicar las citadas instalaciones en el lugar pactado. Yo soy quien recibe esta carta y digo, pero bueno, ¿pero esto qué es? Sí, lo que está claro es que falta documentación, Por un lado me está diciendo que es titularidad municipal, bienes comunales, y por otro lado me está diciendo que es posiblemente, a lo mejor, supuestamente, es el término que utiliza, supuesta titularidad privada, y manifiesta que no existe inconveniente alguno para ubicar las citadas instalaciones en el lugar pactado, pero que le acabo de escuchar diciendo que habían aportado un documento de la titularidad privada. Y se ha cedido. Los documentos aportados son la copia de la hoja del asiento de inventario de bienes, copia de cartografía catastral, copia de datos catastrales de la parcela. No aparece en ningún lado. De todas formas, lo que está diciendo también el alcalde accidental es que ha habido poca premura por parte del Ministerio para buscar ellos la solución. Pero, hombre, y comunicación con el ayuntamiento. Pero quien tiene que buscar la solución es el ayuntamiento, vuelvo a repetirte, desde el 21 de febrero que hicieron
por mor del informe negativo que se hizo sobre el primer lugar de ubicación que estaba previsto, quienes tienen, ahora resulta que van a intentar descargar en el Ministerio del Interior la búsqueda de una solución. Si quien está ofertando la solución es el ayuntamiento, ¿a quién compete dar viabilidad a la solución? Al ayuntamiento. De todas formas, ¿no son conscientes ustedes que, por ejemplo, al que le está haciendo ahora mismo también un daño es al Partido Socialista o al Gobierno? Porque, hombre, yo creo que también les tiene que doler a cualquier lanzaroteño esa imagen. A mí totalmente. Que estemos en un lugar emblemático, que nos lo estemos cargando. Entonces, claro, al final... Bueno, gracias a Dios el lugar emblemático no te lo carga, porque gracias a Dios el mirador va a seguir existiendo. Bueno, incluso aunque se llegue a hacer la obra, mi intención, y por eso estoy hoy aquí, es intentar revertir y ayudar al Ayuntamiento de Aría en lo que ellos necesiten. E incluso para, está mal que yo lo diga, porque claro, en algún medio de comunicación dice, no, he leído, ¿no? Es que el Ayuntamiento no actúa porque el secretario tiene dudas. Pero es que me enteré el sábado que no hay secretario en el Ayuntamiento de Aría, o sea, no tenemos secretario. Entonces, estoy aquí para intentar dar una explicación de lo que ha ocurrido. Claro, al escuchar al alcalde ya no me queda otro remedio que no solamente leer, es que te dejo la copia del documento para que veas que no estoy, que lo que estoy diciendo responde a la realidad. Y ese documento no lo firmo yo, es que lo firma el alcalde accidental. No yo siento, porque nos quedamos sin tiempo, es cierto que teníamos otra entrevista prevista a la que ahora damos paso, simplemente nos quedamos por una parte con que lo que usted ha explicado de la documentación que ha entregado el Ayuntamiento de Aría para que sea otra la ubicación de este CIBE, y por otro lado por la voluntad que usted está diciendo que tiene también en que efectivamente no sea esa la zona final en la que quede el CIBE de Guinardó. Yo voy a hacer todo lo posible. Vale. Ahora, lo imposible, que si no se, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido y teniendo en cuenta que el Ministerio también tiene adquiridas determinadas obligaciones, porque es que tienen contratos realizados, seguiré, no mediando, seguiré estando del lado que me corresponde en este caso, que es intentar convencer en este caso al Ministerio del Interior, que pese a que haya habido alguna mala praxis a la hora de viabilizar o de vehiculizar la petición, hombre, que dejen subsanar, porque tampoco es muy difícil subsanar. Se habla con el propietario privado para el supuesto de que fuera privado, se hace el acta notarial que se tiene que hacer y por parte del ayuntamiento se hace lo que se tiene que hacer. Ahora, decía antes Domingo, pero a última hora. Digo, claro, es que el problema es que a última hora, el 21 de noviembre, existe la foto y el 29 de noviembre es cuando se viene a reaccionar. Y la semana pasada. Bueno, veremos en qué queda todo esto, haremos un seguimiento desde luego a ver si finalmente queda en esa zona o no. Estamos viendo que hay voluntad por parte de todos porque al final, bueno, hay que mirar por los vecinos y los vecinos han hablado y está claro que es un impacto visual, pero ya hemos conocido cómo han transcurrido todo este proceso, ¿no? Muchísimas gracias, senador. Nos quedamos sin tiempo, son cosas del directo, pero lo veremos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, les dejo con una entrevista, como ya les dijimos el viernes pasado, es una entrevista grabada, como podrán ver. Nos trasladamos el viernes al Castillo de San José para entrevistar a Elena Solís, portavoz de Ecologistas de Nación, una entrevista muy interesante. Volvemos en tiempo de tertulia. Bueno, muy buenas tardes. Como ven y habíamos anunciado previamente, nos hemos trasladado de manera muy rápida a otro de los lugares emblemáticos de la isla de Lanzarote, como es el Castillo de San José, concretamente la zona del restaurante, como podrán comprobar, porque hoy hacemos aquí en este lugar la entrevista y concretamente tengo a mi lado a quien vamos a entrevistar a Elena Solís, que es abogada medioambiental y también además portavoz de Ecologistas en Acción Lanzarote. Muy bienvenida, Elena, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y también la entrevista la hacemos en compañía, como siempre, de nuestro compañero y periodista Domingo Rivero. Muy buenas tardes, Mingo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Además que la casualidad que esto se llamaba la Fortaleza del Hambre en su momento y ahora si se viene aquí menos hambre es de todo, porque estamos en un restaurante y además se come muy bien. Se come muy bien y además el ambiente y el escenario es espectacular también. Bueno, ¿qué les vamos a decir? A quienes nos vean de fuera, pues sí, pero a quienes nos vean de aquí seguro que no se lo han perdido. Bueno, Elena, vamos a empezar, si le parece, porque hace unos días lo celebraba la muestra de cine de Lanzarote, una mesa de debate en torno a la energía eólica, y me gustaría empezar por ahí. ¿Cuáles son los dilemas
dilemas o las contradicciones o las posturas, porque usted además ha sido moderadora de esta mesa de debate, que se presentan en torno a este tema de las energías eólicas. Sí, decidimos desde Ecologistas en Acción Lanzarote empezar un debate público que realmente es necesario sobre cuáles son los problemas con las energías renovables y los dilemas, sobre todo la eólica en particular, porque el tema de la muestra es el viento, ¿no? Entonces, aunque sí que es verdad que los problemas de la eólica y la fotovoltaica a nivel de los dilemas son parecidos, ¿no? Entonces vamos a tratar la eólica, pero en general el tema de las renovables. Entonces, bueno, pues es una contradicción porque sabemos que en el 2015 fue un hito histórico donde a través del Convenio de París todos los gobiernos del mundo, tanto del sur norte como del sur global, llegaron a la conclusión, y fue realmente un hito, de que había que combatir el cambio climático, de tal manera que había que bajar la temperatura mundial y la falta de precipitaciones, porque si no realmente podíamos extinguirnos como especies, ¿no? Entonces, de la manera en que se visualizó, se vio esa transformación es a través de la descarbonización. La descarbonización conlleva cambiar del paradigma de energía. La energía tradicional que hemos utilizado es la energía fósil, gas y petróleo, y la energía nuclear. Entonces, para la energía nuclear hay que dejarla aparte, porque eso es en sí un mundo, ¿no? Pero si hablamos fundamentalmente de la transición de la energía fósil a la energía renovable, el viento, evidentemente, en una isla como Lanzarote, además que estamos sumamente familiarizados con el viento, siempre ha sido una fuerza que su energía cinética ha trabajado en los mecanismos y ha acompañado siempre al trabajo de la isla y de los humanos. Por ejemplo, ha molido el millo, ha bombeado aquí mismo, arriba ha bombeado las salinas, el agua del mar para hacer la sal y demás y demás. El problema cuando hablamos de renovables es que ya no hablamos de la transformación de esa energía cinética a la electricidad. Entonces, para ello se necesitan grandes proyectos eólicos, bien en tierra o marinos. Justo aquí se está programado un parque eólico marino y, bueno, habéis visto a lo mejor que a lo largo del tiempo se están implantando, están llegando más y más molinos, ¿no? El caso de Lanzarote es un poco especial porque está protegido como isla. Entonces, en el caso de Lanzarote es especial porque Fuerteventura y Lanzarote es una unidad energética. Hay un cable que une Lanzarote y Fuerteventura. Entonces, ahí lo que pasa es que nosotros lo que no estamos de acuerdo, que la mayoría del eólico se va a implantar en Fuerteventura para después esa energía ser utilizada en Lanzarote. Creemos que siempre hay micros y macros sacrificios, y en estas islas el sacrificio va a ser Fuerteventura sobre Lanzarote. Pero cuando hablamos de, claro, ¿cómo se puede, qué es lo que realmente a un ciudadano puede decir, pero qué es lo que afecta a ese molino, ese aerogenerador a una isla, por ejemplo a Fuerteventura, si se colocan 200 o 300 aerogeneradores? Vale, hay una serie de problemas. Está fundamentalmente el hecho de que se necesitan muchísimos materiales para hacer esos aerogeneradores. Ten en cuenta que un parque de 50 aerogeneradores, por ejemplo, requiere miles de toneladas de hierro y de acero, seguido por centenares de toneladas de cobre porque claro, cuando estamos hablando de aerogeneradores no estamos hablando solamente de la turbina, estamos hablando de las líneas de transmisión de esa energía de alta tensión. Estamos hablando de motores, estamos hablando de conversores, entonces es toda una trama que no es que estemos en contra, sino que hay que tener en cuenta todos los factores. No es simple y crear esos materiales hay que extraerlos de algún sitio. Claro, y luego Pero no, porque a veces la gente lo primero que entiende es o lo que se ha discutido muchas veces es el impacto sobre el paisaje. Sí. Pero no estamos hablando tampoco solo del impacto entonces del paisaje, estamos hablando de lo que
lo que cuesta crear un aerogenerador. Entonces. Claro, es que lo que, a ver, el impacto sobre el paisaje es un factor muy importante, es un factor importantísimo porque, bueno, quieras que no, Fuerteventura y Lanzarote viven del turismo y hay un bien común que es el paisaje, entonces tenemos que contrapesar todos esos factores, ¿no? No quiere decir que eólica no, por supuesto, eso no es la solución, pero hay que tener en cuenta cuáles son los costes, porque una turbina eólica no es renovable en el sentido en cómo ha sido fabricada. Además de todo el material que necesita, luego hay que tener en cuenta otra serie de cosas, como puede ser, el fundamental es el problema con la biodiversidad. Aquí tenemos, por supuesto, el tema de las aves. La SEO ya se ha pronunciado sobre, ya ha avisado sobre los problemas que hay sobre las aves, los pasajes que hay entre África y el norte. Las aves, no, si por ejemplo todo lo que es la costa de Gibraltar, que se va a llenar de molinos, las aves no van a ser capaces de pasar al norte porque van a morir. Entonces hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta, además del paisaje. ¿Pero y hay alguna alternativa, Elena, quiero decir, para que se pueda apostar por eso de la energía eólica, pero de otra manera que no sea esta? Porque han dicho ustedes, no se muestran en contra, pero sí que es verdad que hay que sopesar, ¿no?, los distintos factores. Entonces, ¿hay alguna alternativa viable? Vamos a ver, hay una alternativa que no es nada popular y es que tenemos que dejar de utilizar tanta energía. O sea, no podemos simplemente reemplazar las energías fósiles con las energías renovables, porque es que no hay materiales. Eso no lo decimos nosotras, sino que lo dicen las universidades. La Universidad de Valladolid ha hecho un estudio muy concienzudo sobre que en el 2050 se van a acabar los materiales globalmente, no va a haber neodimio para los imanes de las turbinas, no va a haber nada. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hay una cosa que no nos gusta oír, pero vamos a tener que crecer. Son dos factores importantes. Está el reciclaje, por un lado. Nos llenamos la boca con la economía circular, pero la realidad es que la Unión Europea y las instituciones públicas no están realmente reciclando. Está el tema también de diseñar todos los aparatos, bien sea electrónicos y demás, de tal manera que los elementos que hay dentro, como pueden ser las tierras raras, el cobre y demás, sea reciclable. Estamos a punto de lanzar, Ecologistas en Acción, un informe a nivel nacional sobre cómo, si las cosas se hicieran de otra manera, podríamos reciclar, por ejemplo, el 100% del cobre. No tendríamos que tener los problemas de los pasivos ambientales que hay en Cobre en las Cruces, por ejemplo, o en Río Tinto. Claro, pero estamos hablando también del modelo económico, es decir, hasta ahora la sociedad lo único que se mira es cuánto aumenta la economía cada año, qué tanto por ciento. En turismo, cuántos turistas aumentamos cada año, es decir, que yo creo que el debate va a tener entonces que cambiarse, no es la energía, no utilizar energía renovable, que sí, pero evidentemente no podemos decir, pues vamos a crear un parque con 100.000 molinos, como está pasando en muchos sitios en África, por ejemplo en México, o en los Emiratos Árabes, que sí, están apostando por eso, o las placas solares, que la única opción es, entre más placas solares mejor. Decir, sí, a ver, en ese sentido, por ejemplo, en el debate tuvimos la gran suerte de tener a Josefa Sánchez Correras, que es una persona antropóloga y que es investigadora de la Universidad Autónoma de México. Entonces tenemos, por ejemplo, en sitios como en el istmo de Tahuampé, en Oaxaca, donde hay 5.000 aerogeneradores. Y bueno, es que y hay una violencia terrible. Una idea que nosotros aquí en Lanzarote vamos a aspirar a tener 12 aerogeneradores, que sí, es la zona que tenemos, y estamos hablando de 5.000. Estamos hablando claro, de 5.000. Si llenaríamos Lanzarote prácticamente. Sí, claro, entonces el problema está en que lo que está aquí programado ya está sucediendo en otros sitios, ya están sufriendo las consecuencias. Y por supuesto que sí, pero es que además otra solución es el autoconsumo. O sea, la energía renovable, no hemos llegado hasta aquí. El gran drama para organizaciones como el Ecologistas en Acción es que se han luchado durante décadas para que lleguemos a este modelo de renovables,
para, por supuesto, dar carpetazo a las fósiles, pero también a la nuclear dentro de lo posible, ¿no? Y el problema que hay ahora es que esa lucha se nos pone en un dilema, porque el problema está que no hay democratización. El modelo actual es un modelo de gran escala. Lo que llaman ya, por ejemplo, Josefa habla de colonialismo energético, porque hay dos factores importantes, y es que la energía que generemos en España no necesariamente se va a quedar en España. O sea, lo que pedimos es que nosotros produzcamos lo que consumimos, no que lo que produzcamos, el exceso, se vaya a Alemania y a Francia, porque claro, ten en cuenta que por ejemplo, con los fondos Next Generation se han dado 700.000 millones de euros puestos en las energías renovables. O sea, España recibe mucho dinero, pero España puede ser que se convierta en una tierra de sacrificio para servir a los sitios donde no quieren aerogeneradores ni placas solares. Extremadura, por ejemplo. Bueno, Extremadura es una tierra de sacrificio enorme porque, claro, es que hay que almacenar esa energía, y la única manera de almacenar esa energía hoy por hoy es con tecnología que usa litio y cobalto. El litio, ahora mismo, Extremadura está infectada de proyectos mineros. O sea, hay un proyecto de litio a 2 kilómetros de la ciudad de Cáceres, con una corta de 2 kilómetros por 2 kilómetros de profundidad. Entonces, tenemos que repensar el modelo. Es complejo. Y como os decía, el problema está en que tenemos que intentar llegar a un autoconsumo. El autoconsumo no es tan complicado. El sistema actual no está diseñado y las autoridades no nos están dando facilidades para que nosotros nos juntemos y hagamos una cooperativa y, digamos, vivimos juntos, nuestras casas están juntas y podemos tener placas solares y compartir la energía. Penalizan al Casi penalizan, no lo ponen. O sea, se habla que la gente que lo consigue son casi héroes, ¿no? Entonces, en lugar de ir por esa trayectoria, lo que se va es por una trayectoria de que los mismos de siempre que han controlado la energía la van a seguir controlando. Estamos hablando de los oligopolios eléctricos, incluso Repsol o otras compañías, que no pasa nada hasta cierto punto, pero eso es una posibilidad. Pero por favor, no impidas el autoconsumo. El autoconsumo es una de las soluciones. Hay suficiente terreno ya, si quieres, expoliado, estropeado en los polígonos industriales que no están usados y demás, que hay, por ejemplo, hay plataformas como Aliente que trabajan esto mucho, que están demostrando que es posible, porque es que muchos de estos proyectos van en terrenos que están de alto valor natural, ¿no? En la península se están intentando implantar lo que llaman la España vaciada, como la solución para la España vaciada. Bueno, pues la solución hasta qué punto, porque hay comunidades enteras, porque lo que no os he explicado aquí todavía no hay ese fenómeno, pero en Andalucía, en Extremadura, en Teruel, está todo el mundo levantado sobre la cantidad de megaproyectos que van a afectar a sus casas. También ya también hay proyectos para crear también grandes parques de energía solar, y hay un debate también en la isla en qué zona colocarlo y en qué zona no, pero claro, sí, también hablamos de un problema global, claro. Sí, es un problema global. Nosotros aquí podemos instalar 4 molinos, pero el problema, si al final se construye en México 2 millones de molinos, nos va a afectar a nosotros, porque evidentemente, sí, no, evidentemente, no va a haber, sí, no es algo que podamos... Y en cualquier caso también, pues lo que comenta, ¿no? Dar soluciones, dar facilidades, en lugar de poner constantemente trabas a las familias y a las personas para que en sus propias casas, como bien dicen, puedan actuar de esta forma. Seguiríamos hablando, yo creo que muchísimo tiempo de todo esto, porque es un tema muy interesante y creo que además viene muy bien la información a todas las personas, pero por hablar y cambiar a otro tema, Elena, hace unos días también se firmó esa Agenda 2030 en Lanzarote, vino el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en los Jameos del Agua, también distintas organizaciones, asociaciones, ecologistas también, han firmado esta Agenda 2030 hablando en general de lo que es la sostenibilidad, del medio ambiente, también incluyen por supuesto otros factores, pero ¿cuál es su postura ante esta Agenda 2030? Y lo podríamos, digamos, guiar un poco por
¿cómo cree que actúan las administraciones o las instituciones, la respuesta ante todos estos problemas de medio ambiente y de sostenibilidad? ¿Son reales? ¿Cree que se va a llevar a cabo o son simplemente...? No, yo que estuve allí, a ver, la teoría evidentemente es perfecta. Si tú te lees la Agenda 2030, no creo ni que ustedes pudieran decir nada en contra. Muchísimos objetivos claro, y es decir, la teoría sí, de cómo aplicar y cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 yo creo que ahí todo el mundo los comparte. El problema yo creo que es en cómo conseguirlos, ¿no? Que quizás a lo mejor lo que ustedes puedan criticar, o también en esos objetivos, no sé. Bueno, nosotros nos desvinculamos bastantes de las agendas oficiales, simplemente porque vemos una contradicción terrible continuamente. Nosotros somos, en el caso de Lanzarote, somos 2 chicas, somos 5 o 6 chicas trabajando como locas ante amenazas que aparecen todas las semanas. Entonces, no vemos, hay temas contradictorios, como por ejemplo la instalación de piscifactorías en toda la costa de Lanzarote, desde Yaiza hasta Aría. ¿Cómo eso puede ser sostenible y ni siquiera compatible con el turismo actual? Entonces, estas contradicciones son muy importantes. Entonces, lo que nos parece es que a veces por parte de las administraciones locales, los ayuntamientos y el Cabildo y el Gobierno de Canarias, en este caso, es que a veces es falta de información, imposición por parte de la Unión Europea de ciertas agendas que ellos mismos se ven obligados y por otro lado tienen otras presiones, que son las presiones de siempre, los lobbies los lobbies de todo tipo, ¿no? Entonces, yo entiendo que no sea fácil, pero claro, nosotros no nos molestamos mucho ni ignoramos totalmente, porque vemos que la sostenibilidad se ha prostituido hasta cierto punto, hasta tal punto que realmente dentro de lo que son las agendas oficiales, porque vemos por un lado unas amenazas terribles a nuestro medio ambiente y por otro lado estas agendas que no significan, que son para nosotros papel mojado en la mayoría de los casos. No cuentan con ustedes entonces para este tipo de cosas, porque igual que hablamos pues otros temas, por ejemplo, de sanidad, que hablan con expertos y que cuentan con expertos en todo este asunto de pandemia, en asuntos medioambientales, por ejemplo, no cuentan con quien conoce en este caso de la materia. El único espacio donde tenemos cierta participación, por lo menos Ecologistas de Nación, y ni siquiera oficialmente, es en el Consejo de la Biosfera por la UNESCO. Por lo demás no tenemos contacto directo, ¿no? Siempre es verdad que estamos ahí dando caña y a lo mejor no son bienvenidos, pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Y muchas veces también otro tema para ir finalizando, porque nos quedamos sin tiempo, el tema que siempre decimos de las denuncias y demás, ¿eso sirve para algo? Que un ciudadano de a pie venga y a lo mejor le comente pues a Ecologistas en Acción, oye, pues ha ocurrido esto, o he visto esto, o adjunto fotografías, o adjunto vídeos, como ha pasado con lo de la extracción de áridos, por ejemplo, ¿sirve para algo? Bueno, denuncias? Lo de la extracción de áridos del Jable es un tema totalmente lamentable, no lo entendemos. Hemos estado ahí luchando, hemos hecho unas alegaciones muy completas en relación a los usos que no son compatibles en el caso del programa de los recursos, de la ordenación de los recursos naturales, por ejemplo, del archipiélago Chinijo, en el que el Jable está contenido, y hemos dicho que no se puede extraer áridos en zonas cepas de Red Natura, es decir, en zonas donde tienes hábitats protegidos como es la Ubara o como son los corredores saharianos y demás y demás. Entonces, hemos tenido denuncias de todo tipo. El Seprona está en el Jable cada 2×3. Hemos denunciado. Por parte del Gobierno de Canarias se ha denegado la autorización a una de las compañías porque ha estado extrayendo ilegalmente Jable fuera antes de que le concedieran los permisos. El resultado es que siguen yendo por la noche a extraer Jable y no podemos hacer nada. Es que además lo están extrayendo en una zona que es protección de la Ubara. O sea, la Ubara, si tú le haces
huecos de 1 kilómetro, se va a extinguir porque es un ave que corre. O sea, por un lado estamos gastando millones de euros en proteger a la aubara y por otro lado no somos capaces de proteger el hábitat donde está el aubara, ¿no? Entonces estamos desesperados con el tema porque las denuncias no están sirviendo para nada, se están parando en fiscalía y en el juzgado y no pasan de ahí. Entonces tenemos que denunciarlo porque es que no tenemos otra posibilidad, llevamos 2 años trabajando con el tema del jable. Ecologistas en Acción y Vientos del Noreste, que también es otra asociación que trabaja mucho en el tema del jable. Bueno, pues ojalá avancemos. Entonces, también en este aspecto. Apelo al Cabildo, se supone que hay agentes ambientales que si van a extraer por la noche jable, pues que haya una vigilancia continua. Es lo único que por favor les pediría que hicieran. Sí, ojalá que avancemos en este aspecto y sobre todo también que los ciudadanos sepan que por mucho que estemos diciendo que de momento pues parece que no ha servido de mucho, que no dejen de denunciar estas situaciones porque desde luego así es como llegan a las instituciones. Sí, pero el problema de las denuncias son 6.000 euros, 3.000 si lo pagas pronto, como las multas de los coches, y a las compañías les compensa las multas. Yo entiendo que no hay otro sitio donde coger jable, pero es que necesitamos seguir construyendo al nivel que estamos construyendo. Hay que buscar una solución porque deshacer el hábitat del archipiélago Chinijo, que es lo poco que nos queda para el hábitat de la aubara, ten en cuenta que la aubara de Lanzarote es la única que genéticamente no está tocada. El resto de la aubara que viene de los países árabes son todos de criaderos. La vamos a exterminar. Desde luego hay que conocer los efectos de todo esto para evitar ese tipo de situaciones. Con el tema de los agentes medioambientales, por cierto, es cierto que el Cabildo, si no me equivoco, ¿no, Mingo? También ha aumentado, sí, el número de agentes medioambientales, ¿pero con lo cual están? veremos si... Bueno, veremos, La cuestión es dónde están en el jable. Me gustaría saber dónde están en el jable. Bueno, veremos si quien nos tiene que escuchar nos escucha. Muchísimas gracias, Elena, por gracias estar con nosotros y por ofrecernos este ratito y esta información acerca Muy de todo bien, esto. muchas gracias. Gracias a ti también, Domingo. Venga. Bueno, te veo ahora. Ahora la tertulia. Y a todos ustedes, gracias también. Nada, nos vemos en un minuto en Tiempo de Tertulia. Bueno, pues en menos de un minuto ya estamos aquí, de hecho, de vuelta. Elena Solís, portavoz de Ecologistas en Acción Lanzarote, ya se los había comentado, desde luego una entrevista muy interesante, muchos objetivos, muchísimos pendientes en materia medioambiental, no solo aquí, sino en todos lados, ya lo sabemos. Ahora sí, ya estamos en Tiempo de Tertulia. Sigue con nosotros nuestro compañero periodista Domingo Rivero y presento a nuestro otro compañero periodista de Canarias 7, José Ramón Sánchez. Muy buenas tardes. Muy buenas, espera que quieto aquí, el riguroso directo es lo que tiene. El riguroso directo, esto da naturalidad al programa, como siempre. Bueno, estaba preparado, sí, lo parece, la verdad. Vamos a ver las imágenes, si lo pueden poner los compañeros, de lo de las obras del CIBE, porque yo no sé, José Ramón, si a ti también te ha pillado de sorpresa como a todos. Yo me enteré por las redes sociales y fui. Lo de mañana, la manifestación. Bueno, pues mira, podemos hablar también de eso, pero yo hablaba de las obras en sí. Es decir, nosotros nos íbamos de aquí el pasado viernes y el alcalde accidental de Aria, Víctor Robaina, nos decía que se había llegado a un acuerdo, que habían presentado la documentación que se pedía, que aquí de hecho la tengo, me la ha dejado el senador, una copia, al parecer insuficiente, y yo me encontré con esto. De hecho, las imágenes están grabadas por mí, que me pasé por allí porque no me lo podía creer. ¿De qué día es esto? Porque esto no es ni de hoy. No, esto es del domingo, estamos a martes. Por eso, es que ya... El agujero todavía es mayor. Sí, por eso. No, desde luego ¿Ya están más avanzadas las obras? No, vamos, pero que es lo que es. Y desde luego está claro que el Ministerio de Interior, por lo que se ve, las condiciones técnicas son las que entienden que tiene que hacerse ahí, y va a haber conflicto. A ver ¿a quién le das la razón? Yo creo que es un problema, es un dilema, porque ambas partes tienen que ganar y que perder. Pues sí, a ver... Más que perder, incluso. ¿Y la manifestación a qué hora era? Exacto. Creo que a las 5, si no recuerdo mal. Sí, yo sé que había muchos diciendo que fueran todo el mundo vestido de negro, con camisas negras y tal, un poco de... ¿En dónde? ¿En qué zona es la manifestación? Ahí mismo. Sí. Bueno, pues veremos en qué queda todo esto, desde luego. Es verdad que lo de las manifestaciones lo han hecho precisamente a través de las redes sociales, de ese movimiento. A ver... Lo que pasa es que parece que los únicos que protestan o a los que les duele más es a los de Coalición Canaria. Y yo creo que también los de Coalición Canaria también podrían hacer
pues que no hagan suyo el problema, sino que y al una final es de reflexión todos. de que tampoco, es decir, el ayuntamiento, la solución esta que estamos hablando del terreno, yo creo que ha habido meses para también haber negociado con los propietarios, como nos dijo el alcalde. Sí. Yo creo que el ayuntamiento no puede esconderse y decir, esto es el Estado, la única culpa es del Ministerio. Yo creo que el Ministerio evidentemente tendrá su culpa, pero también el Ayuntamiento de Arías tiene su culpa, porque es que parece que todos los de Coalición Canaria ahora están indignados con esta situación. A ver, Coalición Canaria es quien está gobernando y yo desde luego que entiendo que se haga eco de lo que, sobre todo, porque ha sido un movimiento también por parte de todos los vecinos, no es para menos, lo estamos viendo, es un gran impacto visual y evidentemente yo entiendo que ellos pues tienen que mirar por los vecinos y se hacen eco de esas quejas. Ahora bien, tienes que ser consciente de que la documentación que has presentado para que se cambie de ubicación no es la suficiente. La isla para el emplazamiento. Que sea justo en el mirador, bueno, puede tener su aquel, pero que sea justo además en esa esquina, en ese borde, además a ver cómo se hace compatible el funcionamiento del CIBE y la presencia de personal especializado con las visitas, con la actividad turística del espacio. Va a ser luego hay un conflicto de intereses ahí. Hombre, yo me imagino que ahí hay cámaras, pondrán cámaras de vigilancia, porque tienen que ponerlas. No, habrá varias, seguro. Por eso digo, pero está claro que la mitad del mirador, si al final se construye ahí, te la cargas y ya te quedas en una esquinita, porque no, es decir, no vas a poder ver este lado de esta parte del risco. Bueno, de todos modos haremos un seguimiento, porque es cierto que, aunque yo lo veo complicado, la verdad, porque están bastante, bueno, lo estamos viendo, bastante avanzadas, el senador ha dicho que la voluntad de él es pues intentar que se cambie de ubicación. Sí, escuché la entrevista, y claro, la voluntad puede ser mucha, pero si el Ministerio de Madrid decide una serie de cuestiones técnicas y son las que son, y si tiene que ser ahí, es que no hay otra. Exacto, es que es lo que decía él, no estamos hablando entre nosotros. No, pero es que ahora la única opción no es ahí, es decir, es donde está esta caseta, justo detrás. Sí. Es decir, el lugar es el mismo, lo único es que en vez de ponerlo ahí delante, se pone donde está justo pegado con esta caseta. Sería lo ideal. Claro, esa es la solución que se está barajando, pero lo que yo sigo insistiendo, no ha habido tiempo para negociar con esos supuestos propietarios, dónde iba a haber, dónde se podía ubicar. Son 10 metros cuadrados, no creo que sean muchos más. No puede andar así. Y 10 metros cuadrados, yo creo Está claro que si quieres que se cambie de ubicación, como ayuntamiento tienes que poner toda la voluntad del mundo y presentar todo lo que haga falta para que se pueda. Y insisto, me ha dejado el senador la copia de lo que se ha presentado y ha comunicado para Arías que es insuficiente esta documentación. En todo caso, el ayuntamiento puede incluso llegar a expropiar, entiendo. Claro, pero estamos hablando que las obras empezaron ya. Entonces, primero tiene una obra adjudicada. Es decir, primero la empresa tiene que hacer la obra, a no ser que venga una orden del Estado y le diga, usted paralice, pero hay que modificar de nuevo el contrato, porque esa obra ya va a costar más. Bueno, veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, y yo sí que creo que esto lo opinamos todos, o la gran mayoría así, esperemos que se pueda cambiar esa ubicación, porque es luego un gran impacto visual. Todavía dentro de lo que cabe hay tiempo de negociar. Es verdad que se están apurando los plazos, pero yo creo que se puede negociar. Pero es un mal endémico de Lanzarote. Empezar una obra y quejarnos cuando empieza la obra y ver que después hay que intentar a ver si lo paralizamos, pero todo esto, todo el ayuntamiento tenía el proyecto, tendría que tener el proyecto, tenía que ver dónde estaba. El Cabildo también podía haber echar en parte, porque al final estamos hablando de la isla de Lanzarote, la delegación del gobierno. Es decir, yo creo que entre todas las partes tenían que haberse sentado antes, muchísimo antes, y haber dicho, estamos hablando de un lugar estratégico de Lanzarote y tenemos que solucionarlo, no al final esperar los fallos para echarnos la culpa. Un problema en la isla, derivado de un problema principal, y es que las administraciones y los que están en las administraciones están usando la inmigración como arma arrojadiza y como elemento para buscar votos en no sé qué circunstancias, pero no buscando el interés general, entiendo, porque la inmigración va a seguir viniendo y eso es un fenómeno que estamos todos, creo que convenimos en que es el que está ahí, y las pateras siguen llegando y vamos a seguir teniendo que lamentar probablemente vidas por desgracia, y lo que están haciendo, en el caso particular de Arrecife, con el centro también de
al lado de la comisaría, que no se deja abrir por parte de Arrecife. No se va a abrir, en principio no se va a abrir, nos lo comunicó el senador fuera de cámaras, que en principio no se tiene que abrir porque la alcaldesa no está porque no hay acuerdo. El caso del centro de menores no acompañados en La Santa, en el albergue de La Santa, que el Cabildo adjudicó, ahora la gestión durante un año más prórroga, serán 2 años más mínimo, con problemas porque el Tinajos se opone. Es verdad que ahora menos que antes, pero sigue oponiéndose. Y ahora el caso este daría lo mismo con el CIBE, cuando son fenómenos, circunstancias que todos sabemos que estaban ahí de ayer, antes de ayer, hace 2 meses, 2 años atrás, o sea, no es nuevo. Y por cierto, hablando de la inmigración, aprovecho para decirles, yo les prometo que cuando tengamos la información oficial de si se va a abrir o no definitivamente el centro de menores en la zona de Órsola, se lo comunicaremos. De momento, sí, estamos como con el CIBE, tenemos una versión y otra. ¿Del gobierno de Canarias? Sí, del gobierno de Canarias. Que esto es competencia del gobierno de Canarias. No tiene que ver ni ARIA ni Cabildo. No, es competencia del gobierno de Canarias, pero sí que es cierto que y el no gobierno, es nada... La última vez que hubo aquí presenciado de gente del gobierno de Canarias al respecto, se dijo que se iba a abrir con 30 plazas y que la intención era que ya tenían los papeles en regla, veremos qué dice ARIA, y si ARIA es capaz de mandar a la policía local, como también podría ser capaz de hacerlo con el caso este del CIBE. Exacto, eso iba a comentar que de momento tenemos la versión del Cabildo, que es la del Gobierno de Canarias, porque es competencia del Gobierno de Canarias, de que se va a abrir con esas 30 plazas, y por otro lado, el alcalde accidental de ARIA, Víctor Robaino, nos comentaba el otro día que estaban en un impasse, llamaba él impasse, de que unos opinaban una cosa y otros otra, y que de momento, por tanto, no se iba a abrir. Claro, estamos hablando de licencia, entonces, si no tiene, el ayuntamiento es el encargado de dar la licencia. Esto no es una obra de emergencia como el tema de la inmigración. Entonces, si el ayuntamiento no da la licencia, yo creo que el gobierno de Canarias es que no puede abrirlo, porque va a caer en prevaricación, y no creo yo que haya ningún técnico del gobierno de Canarias que lo firme, ¿eh? Hay que aclarar una cosa, que según en palabras de Víctor Robaina, nos comentaba que lo que está declarado aquí por emergencia es la situación de inmigración por la que estamos pasando en Lanzarote, pero no las obras de ese centro de menores, con lo cual, claro, ahí hay una gran diferencia. Entonces, tenemos nuestras dudas, yo insisto, en cuanto tengamos confirmación oficial. Sí, pero luego escuchas al alcalde de Tinajo cómo le echa la bronca a su compañero de partido por no dejar usar las instalaciones. Porque no hay solidaridad, claro. Porque dice que todo se queda constreñido y confinado de algún modo en La Santa. Pero yo en este caso le doy la razón al alcalde. Si tú tienes unas instalaciones que tienen licencia para una granja, o cambias la categoría del suelo. Pero es el problema de fondo de antes, es que no hemos querido ver un problema y tomar medidas en consecuencia, que nos hace falta instalaciones, nos guste o no, para dar cabida a este tipo de atenciones que hay que dar. De todos modos, y cuando no existen instalaciones, porque tampoco el albergue de La Santa fue concebido como centro de acogida. Claro, no, es que lo que tenemos que hacer es construir un edificio nuevo. Eso. Lo que tenemos que buscar es el lugar, que después ahí también nos vamos a pelear, o se van a pelear todo el mundo, pero porque nadie lo quiere. Pero el Estado, de la obligación del Estado y del Gobierno de Canarias, en este caso, y del Cabildo y de los ayuntamientos, es ponerse todos de acuerdo, encerrarse todos en un sitio y decir, hasta que no haya un consenso de dónde va a estar y el dinero, pero y creamos un centro. Eso no va a pasar. Se disolvió una mesa insular que tan bien vino para la isla, pero y que era para temas, entre otros, de inmigración, y se disolvió por pleitos políticos, y vamos a esperar. Claro, pero ahí ponemos las cartas sobre la mesa, que cada uno diga y que diga la razón. Y menos a estas alturas de mandato, porque todavía me dices que es a comienzo de... Y más con lo que ha pasado. Pero a año y un poco de vista de las elecciones, vamos, ya no, y más con los movimientos y con los movimientos políticos que han pasado. Es más, iremos a peor. Exacto. Con más disenso todavía del que ya tenemos. No me gusta ser pesimista, pero es que lo creo así sinceramente. Y mientras tanto, por tanto, pues que los municipios, caiga o no caiga en tu municipio, pues que haya solidaridad. Yo entiendo lo de las licencias, pero también hay otra parte de voluntad. Yo no sé hasta qué punto se puede o no se puede, soy periodista, no me meto ahí, pero sí que es cierto que la voluntad cuenta, y, sí, pero por la voluntad, solidaridad también. La voluntad no, si no hay licencia, no hay voluntad. El Teatro Insular, había voluntad para abrirlo para la inauguración y no había licencia de no sé qué, y al final... hubo condena. Condena, es decir, aquí la voluntad, hoy día ya la voluntad... Pero también... No, es decir, tenemos que tener licencia. Si hay licencia, se abre. Pero lo que hay que hacer en Lanzarote son centros nuevos. No estar buscando parches, porque tenemos el albergue de La Santa, era un albergue para la gente que lo disfruta. Sí, pero y lo que dice, es un gran parche, es una instalación adecuada hasta en cierta medida, pero es un parche. Es un parche, entonces lo que tenemos que hacer son centros de internamiento o centros de acogida de inmigrantes, de estos de 24, 48, 72 horas, el centro de menores, varios centros, el centro para mujeres maltratadas, que tenemos, es decir,
todo ese tipo de instalaciones, el centro que ahora dice el Ayuntamiento de Arrecife, que va a abrir un comedor social. Sí, por fin, después de no sé cuántos años que llevamos esperando, parece ser que va a cobrar forma en el 22 un comedor social para unas 100 personas de atención diaria, con gestión indirecta, porque se va a dar la misma a Merlán. Esa es la idea, una vez que se firme un contrato de unas instalaciones municipales, por fin. Pero es que llevamos sí, pero aparte de ese hace falta desde comienzos de siglo reclamando hace falta un albergue también municipal, claro, para esa gente. Es que esto es un poco un parcheo sobre ese albergue necesario. Exacto, y por cierto, no se conoce de momento, José Ramón, yo no sé si lo comentábamos antes, no se conoce nada oficial por parte de las negociaciones entre el Cabildo, o estamos todavía. En puente, estamos también. Bueno, vale, no, lo iba a comentar porque justamente Podemos ha sido uno de los que siempre ha reclamado e insistido desde la oposición en la instalación de un albergue permanente en la isla de Lanzarote, entonces vamos a ver si entra definitivamente en el gobierno. Desde luego que esto puede ser un factor en la negociación, pero además yo creo que antes de final de año podemos entrar en el gobierno del Cabildo seguro, y a la mayoría entonces absoluta de nuevo, y ya Arrecife por un lado, Cabildo por otro lado, hasta final de mandato. Bueno, pues una gran noticia, y creo que con esto nos podemos despedir. Oye, pues un futuro comedor social en Arrecife que tantísima falta hace, que es cierto que llega tarde, pero llega. Bueno, poco a poco parece que... Es la intención, ahora hay que verlo, pero sí, esa es la intención, porque recuerdo haber publicado ya incluso hace una década que en Arrecife moraban hasta 200 personas, y Domingo incluso, de cuando era un hotel, sobre todo cuando las ruinas, que dormían en la calle, en viviendas abandonadas, en coches abandonados o en estado de precariedad, y son personas que necesitan también a veces asistencia, nos guste o no. Por supuesto que sí, y así es. Bueno, pues repito, nos vamos con esa buena noticia. Y también, bueno, los despido. José Ramón, muchísimas gracias por estar este tiempo con breve hoy, nosotros. pero bueno, intenso. Pero hasta la próxima que hablaremos un rato más. Y gracias, Domingo. Venga, te veo el jueves estamos, seguro. El jueves, sí. También el jueves, efectivamente. Nos vemos todos el jueves, y a ustedes también los vemos el jueves, porque mañana seguimos de puente. Espero que lo terminen de disfrutar. Y nos vamos con unas imágenes. Por cierto, Domingo ha estado de ruta el fin de semana en Los Belenes, cosa que le agradezco, porque gracias a eso los voy a despedir a todos ustedes con unas bonitas imágenes de Los Belenes por Lanzarote. Muchísimas gracias y hasta el jueves. Ese portal a tres reyes guanches que al niño adorarán. Ha nacido un niño, vamos a ver.